Buenas noches, colegas. Buenas noches. Mi nombre es Marlon Chavarría y yo voy a estar con ustedes apoyándolos, ¿verdad? Dirigiendo este curso del máster denominado Auditoría y Toma de Decisiones. Vamos a desarrollar este tema en un periodo de 2 semanas, donde vamos a tener encuentros lunes, los miércoles y los viernes en este horario, ¿verdad? De 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Entonces vamos a ir conociéndonos y desarrollando este tema muy interesante que es la auditoría. Entonces, vamos a ir platicando y para comenzar me gustaría conocerlos, me gustaría saber quiénes son. Yo también me voy a presentar, ¿verdad? Y dentro de los asuntos que me gustaría que me dijeran, además de su nombre, es cuál es su profesión, cuál es su carrera profesional, en qué se están desempeñando actualmente y cuál es su expectativa, ¿verdad? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué esperan aprender en este módulo del máster? Muy bien, voy a presentarme brevemente. Primero tengo aquí mi página en LinkedIn, donde ustedes pueden acceder si quieren conocer un poco más de mis actividades. Mi nombre es Marlon Adolfo Chavarría Rayo. Soy contador público. Mi especialidad es la auditoría interna. He estado en el campo tanto privado como en el campo gubernamental. Entonces, en este módulo vamos a ver esos dos lados de la cara de la moneda. Vamos a ver el aspecto público y el aspecto también privado. Como parte de las especialidades en que me he desempeñado está el tema de prevención de lavado de activos, el fraude, las normas internacionales de información financiera. Me he certificado en estos temas. Me he desempeñado como consultor independiente en los temas fiscales, en los temas de auditoría. Y pues he trabajado para instituciones del sector financiero bancario, para el Estado, en la Contraloría General de la República, y también en empresas privadas, ¿verdad? Entre esas empresas privadas incluyo a Compañía Cervecera de Nicaragua, Casa Pela, algunas empresas que pues, son un poco reconocidas acá en nuestro país. Consulto, y no lo hice al inicio, pero debía haberlo hecho. ¿Cómo está la comunicación? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Está clara la comunicación. Excelente, Sí, excelente. profe, estamos claros. Aprovechemos entonces y comencemos a presentarnos. Entonces recuerden, pues su nombre, aquí lo puedo ver. Voy a dejar mi enlace de LinkedIn para si alguno más adelante necesita o quiere contactarme o saber un poco más de mi carrera, pues ahí va a encontrar algunos detalles. Como no tenemos plataforma por el momento, estamos compartiendo a través del WhatsApp. Pero si se nos atrasara un poco más la plataforma, vamos a trabajar con Classroom, ¿verdad? Igual de la familia de productos de Google, donde vamos a ir poniendo la información y las tareas para que ustedes puedan irlas desarrollando. Entonces, vamos a dar tiempo a que se corrija la situación actual por el momento que tiene la universidad, ¿verdad? Pero
Una vez solucionado esto, vamos a subir y las tareas van a quedar en la plataforma como ustedes han estado trabajando normalmente. Entonces vamos a comenzar, si no hay inconveniente, con Blanquita, Blanca López. Y nos dice Blanca en qué área, cuál es su profesión, su carrera, si está trabajando, si está laborando o si ha laborado, ¿verdad? Sus últimas actividades laborales que usted considera importantes y qué espera, qué le gustaría aprender en este curso de auditoría. Blanca, ¿está por ahí? Se nos fue a beber un café, Blanca, parece. Vamos a regresar entonces luego con Blanca. Onofre, Sí, profe. cuénteme su carrera. Bueno, profe, mi profesión es contador público. Muy bien, Actualmente soy docente horario en la BICO. perfecto, muy Sí, bien, excelente. sí. ¿Cuál es tu campo de especialidad, Onofre? ¿En qué has tenido, en qué se ha desempeñado? Bueno, solo en la contabilidad me he desempeñado. En la Contador, contabilidad, contador. muy bien. ¿Has laborado para alguna empresa, Onofre? Sí, más de 20 años. Perfecto. ¿En qué tipo de empresa era? ¿Comercial? ¿De pesca? ¿De qué Pesca. te? Último Ok, trabajo de pesca. excelente. Sí, yo consulto estas cosas, se me hace importante porque trato de adecuar mis ejemplos, ¿verdad? Para que tengan más sentido y relacionarlos más con la experiencia de ustedes y de esa forma hacer como más vivido, ¿verdad? Facilitar la interpretación de los casos y posteriormente de este conocimiento que podamos obtener, pues que nos sirva y lo podamos ir a aplicar, que es lo ideal, ¿no? O sea, recuerden que si yo tengo un conocimiento y este conocimiento no lo aplico, pues en corto plazo se va, se va a ir, se va a olvidar. Muy bien, mucho gusto, Nofre, y bienvenido al curso. Igual, Buenas profe. noches, maestro. Buenas noches, Liani. Rod, cuéntanos un poquito tu profesión, brevemente tu experiencia y tu expectativa con el curso. Rod Martin. Buenas noches, profesor. Buenas noches. No, nombre Rod Hebert Lamson. Sí, De profesión soy contador. De profesión soy contador público muy bien. y actualmente estoy desempeñando como docente también en las dos universidades aquí en nuestra ciudad. Y esta es mi experiencia en una empresa constructora. Y Perfecto. en relación al curso, pues, la expectativa es fortalecer mi conocimiento en relación a la auditoría en la toma de decisiones para poder desempeñar mejor cualquier actividad que se me presente. Excelente, Rod. Mucho gusto igual y bienvenido, ¿verdad? Contador público también. Sigamos con Ronda. Ronda Boudier. Su carrera, breve experiencia y su expectativa. ¿Qué le gustaría de este curso? Buenas noches, maestro. Buenas noches, Ronda. Ok, mi nombre es Ronda Rebeca Boudier William. De profesión soy contadora, ¿no? Egresada de la Universidad BICO. Actualmente laboro para la Dirección General de Ingresos en el área de fiscalización de Puerto Cabeza. Muy bien. Ok, bueno, mis expectativas sería aprender más, tener más conocimiento, conocimientos nuevos, con esto nuevo de las leyes que están pasando, pues adquirir conocimientos, ¿no? Gracias, maestro. Muy bien, Ronda, interesante. Ahí está el contacto, pues, ahí está el amarre con Ronda ahí en la DGI. Ya saben que ahorita hay bastantes problemas que tenemos con el tema ahorita de la DGI, especialmente con esto del Así es, cambio maestro. del sistema, ¿verdad? Donde se están bloqueando mucho las empresas por este tema de las declaraciones de impuestos y las retenciones. Entonces Así es, maestro. Ahí estamos ahí nosotros tenemos también. una amiga, una colaboradora que nos puede sacar ahí de un apuro.
Muy bien, sigamos con Liani. Liani, tu profesión, breve experiencia. Bueno, mi nombre es Liani Magin Padilla Thompson. Sí. Soy de profesión contadora. He tenido experiencia en trabajar en empresa privada y también para la Universidad Huracán. Muy bien. Mi expectativa de la clase es fortalecer y enriquecer mis conocimientos en auditoría basada en riesgo. Ok, excelente, Liani. Una consulta, Liani. ¿En qué actividad te desarrollabas? ¿Contabilidad, auditoría, costo, finanzas? En tu parte de Contabilidad, experiencia. maestro. En contabilidad, muy bien. Perfecto. Sigamos con Joel. Joel, cuéntanos. ¿Cuál de los dos, profesor? Sí, Está ahora Joel veo que Pérez, es Joel Pérez. Comencemos con Pérez. Pérez López o Pérez Irías. Aquí en la pantalla me sale como Joel Pérez JR, JR es el Junior, Junior. que le responde el Junior. Ok, y después vamos con Joel López. Buenas noches, Correcto, profesor. así es, profesor. Buenas noches, Joel Eh, Pérez le Junior. habla Joel Josmín Pérez Irías. Bueno, soy contador de profesión y bueno, he trabajado en empresas privadas y también en la universidad acá, en áreas de contabilidad. Excelente, excelente. En tu desempeño, ¿en qué posición o qué trabajo has desarrollado, Joel? Bueno, es contador de proyectos. Contador de proyectos, excelente. De proyectos. ¿Qué te gustaría de este curso, Joel? Bueno, mi expectativa es seguir ampliando mis conocimientos para poder seguir aplicándolas en mi trabajo. Excelente, muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos con López. Sí, profesor, mi nombre era Joel Pérez López, de profesión contador, ¿verdad? Experiencia laboral, bueno, trabajé como auditor en la Contraloría General de la República y asimismo en empresas privadas, ¿verdad? Mi expectativa de este curso es actualizar mis conocimientos en contabilidad y en auditoría. Excelente, Joel. ¿En qué posición te desempeñabas en la CGR? Yo fui también auditor de la CGR hace Bueno, cuando era joven, fui, cuando era chavalo como ustedes. bueno, Cuéntanos. mi cargo era de auditor supervisor aquí en Puerto Cabeza, pues en la delegación de Puerto Excelente, Cabeza. excelente. Te felicito. Aquí nos va a ayudar un montón, Joel. Aquí más bien es Joel el que debería estar al frente de este curso, ¿verdad? Muy bien, Joel, excelente. Vamos a procurar compartir, ¿verdad? Algunos elementos para que también para ti, aunque ya tenés el conocimiento de una buena parte de lo que vamos a compartir, que se haga interesante y puedas apoyar también a los demás colegas, ¿verdad? Muy bien, entonces seguiríamos tenemos a Blanca, Joel, Carmen Funes. ¿Está por ahí, Carmencita? Vamos a seguir entonces con Elmer. ¿Está Elmer Buenas por noches, ahí? profesor. Buenas noches, Elmer. Bienvenido. Regálanos tu Sí, profesión, ¿sí? ¿Ok? sí, mi nombre es Elmer Ryan Filipponi Tetum, pues. Sí. Estudié contabilidad de profesión, soy contador, ¿verdad? En la Universidad BICU, egresado de ahí. Y actualmente
Actualmente no cuento con un trabajo, pero sí, pues me he desempeñado pues anteriormente pues así más que todo en empresas o negocios privados, pues aunque no de la carrera, pero sí, o sea, las experiencias así por aparte las he obtenido. Ok, muy bien, Elmer. Perfecto. Sigamos con Estela. ¿Está por ahí Estela? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Estela. Buenas noches. Mi nombre es Judith Estela Cruz de Díaz, del municipio de Bonanza. Actualmente trabajo para una cooperativa de minería artesanal, contadora, egresada de la Universidad Vico, aquí en Bonanza. Pues mi expectativa es aprender más, tener mejores conocimientos para aplicarlo en el ámbito laboral. Excelente, Estela. Muy bien. Sigamos con Horacio Chacón. ¿Estás por ahí, Horacio? Vamos a avanzar entonces con Isamar. Isamar Andrea. Isamar, correcto. Isamar Andrea. Buenas noches, profe. Buenas noches, Isamar. Bueno, mi nombre es Isamar Andrea Francis Delmont. De profesión soy contadora. Actualmente desempeño en el área de administración de la Universidad Vico. Y bueno, del curso mis expectativas son ampliar los conocimientos. Perfecto. ¿No has tenido experiencia en la carrera, Isamar? Sí, profesor. Anteriormente, antes de estar en el área de administración, estuve en el área de contabilidad, exactamente pues siendo cajera. Ya después en el área de administración. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Isamar. Gracias. Ivania. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ivania. Pues mi nombre es Ivania Edelma Campbell Kramer, de profesión administradora. Actualmente desempeño para una empresa privada como administradora y mi expectativa es adquirir siempre nuevos conocimientos, tener mejores conocimientos para desempeñar mejor. Excelente, Ivania. Ve, un valiente que se rifó al máster de auditoría. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay su... La auditoría realmente no es pues únicamente de los contadores, ¿verdad? Ahora la auditoría cada vez más se va volviendo multidisciplinaria. Y pues realmente necesitamos a los otros especialistas. Miren cómo se ha venido introduciendo especialistas de distintos campos, ¿verdad? Tenemos la tecnología que ahora no podemos hacer prácticamente ninguna auditoría si no tenemos tecnología, si no tenemos un especialista en tecnología, lo cual no significa que los contadores no podamos desarrollar esa especialidad, ¿verdad? Pero siempre hay especialistas y hay carreras propias. Pues necesitamos de los administradores, de los abogados, y pues la carrera se va enriqueciendo en ese sentido, aunque hoy por hoy sigue existiendo la limitación de que por lo menos en Nicaragua, en nuestro colegio, no te permiten registrarte mientras no tengas la licenciatura en contabilidad, pues porque así lo establece nuestra ley. Entiendo yo que hay un proyecto actualmente de reforma de esta ley del contador público donde ya considera este tema para otros profesionistas que no sean necesariamente licenciados en contabilidad, porque eso es tácito, ¿no? Eso lo dice actualmente la ley y bueno, sabemos que los preceptos jurídicos pues tenemos que cumplirlos. Muy bien, gracias Ivania. Vamos a seguir con Jimmy. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Horacio. Jimmy
¿está por ahí? Si no, pues avanzamos. Ay, disculpe, profesor, problema en la señal, la red, como que se me cae de repente. Ah, ok. Hola, profe. Jimmy estaba llamando a Jimmy, pero sí está bien, Horacio, Hola, presentate. profesor. Presentate, decime tu Sí, carrera. sí, bueno. Sí. Ok, mi nombre es Horacio Chacón, de profesión contador, profesor. Correcto. Una brevemente tu experiencia, Horacio. Y mi perspectiva, sí, bueno, he trabajado casi mucho tiempo con organismos, con ONG, para proyectos, sí, como contador y administrador. Ujú. Perfecto. Actualmente docente horario de la Universidad de Vico. Muy bien. Muy bien, me alegra de tener a varios colegas acá, profesores, ¿verdad? Eso es importante porque obviamente nosotros vamos a transmitir este conocimiento a nuestros alumnos después en el pregrado y pues tenemos que estarnos actualizando y estar preparados. Ok, sigamos con Joel. Me parece que los Joeles ya se presentaron. Sigamos con Lexelier, paisano. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Lexelier. ¿Está correcto así tu nombre? Sí, Lexelier Reslav Paisano Parada. Muy bien. Primeramente, sí. De profesión abogado, pero también estudié la carrera de contabilidad. No tengo experiencia laboral en materia contable. Muy bien. Solo me he desempeñado en el ámbito del derecho. Actualmente trabajo en el área de registro civil como asesor. Excelente. Registro civil es la alcaldía, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Muy bien, Lexelier. Bienvenido, te felicito que te has metido a unas complicaciones, hermano. Imagínate, derecho y contabilidad. Eso es tremendo. Pero bueno, nos gusta, ¿verdad? Nos gusta a nosotros los contadores y a los abogados las complicaciones. Para eso estamos. Liani, creo que Liani ya nos había hablado. Liani. Sí. Buenas noches, profesor. Le saluda Blanca. Blanca. Me había llamado a mí. Sí, Blanquita, preséntese. Buenas noches, mucho gusto. Bueno, me llamo Blanca Igual. Cristina López Calero, de profesión contador público. Actualmente trabajo como administradora en la Universidad Vicu Recinto Bonanza. Perfecto. ¿Has tenido experiencia, Blanca, en los temas de contabilidad de la carrera? Sí, actualmente ya llevo 3 años desempeñándome en el área contable del mismo recinto. Excelente, muy bien. Entonces, contabilidad, muy bien. Vamos a seguir con Marcos Padilla. Ok, vamos a avanzar entonces. Marlene Sosa. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Mi Marlene. nombre es Marlene Sosa García, de profesión administradora y contadora. Actualmente trabajo en la clínica del seguro como responsable de adquisición y mi expectativa es adquirir nuevos conocimientos respecto a la auditoría. Muy bien, excelente, Marlene. Interesante tu especialidad en la que te estás desempeñando actualmente. Esta auditoría pues tiene mucho que ver con estos temas de los subsistemas, ¿verdad? Y las leyes
complementarias del gobierno, que son presupuestos, que son adquisiciones, manejo de los activos fijos del Estado, etcétera. Y pues parte de las actividades y de la importancia de esta auditoría que nosotros vamos a estudiar es justamente eso, cómo vamos a revisar que las personas, ¿verdad? Que cada quien está cumpliendo realmente con las disposiciones establecidas por el gobierno en estos campos de acción, pues compra, lo que es gestión de activos del gobierno, lo que es ejecución presupuestaria, lo que es contabilidad gubernamental. Entonces, detrás de eso tenemos a quién, tenemos a la auditoría, ¿verdad? Verificando que cada quien está haciendo lo que le corresponde. Muy bien, vamos a seguir con Marta Mejía. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marta. Sí, mi nombre es Marta Iris Mejía Campos, de profesión contadora. Sí. Bueno, y aquí estamos, profe, para adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Ya que todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Creo que esa es la lucha de todos los que estamos en esta maestría. Claro que sí, Muchas excelente. gracias. Y bienvenida, Marta. Muy bien, sigamos con Oneida. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Oneida García. Trabajé 20 años en el Ministerio de Salud como administradora. De profesión soy administradora de empresas. Trabajé en el área administrativa por muchos años en el Ministerio de Puerto Cabeza. Y también estoy trabajando como 3 años como contadora general. Y actualmente estoy trabajando en Managua, en la Asamblea Nacional, en la División Administrativa, en el área de transporte. Excelente, Oneida. Bienvenida, interesante Y tu... bueno, mis expectativas son aprender más sobre las auditorías basadas en riesgo. Perfecto. Perfecto. Vamos a seguir con Paula Pineda. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mi nombre es Paula Pineda Taylor, de profesión contador. Actualmente me desempeño como asistente administrativo del Ministerio del Ambiente Marena en Puerto Cabeza. La expectativa con este curso, pues, aprender nuevos conocimientos y enriquecerlo con lo que usted nos va a impartir. Excelente, Muchas Paula. gracias. Muy bien. Sigamos con Raúl. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Raúl. Bien, mi nombre es Raúl Barberena Blanco, de profesión economista. Actualmente docente horario en la Universidad BICU, acá en Bilwi, y con experiencia en el sector público, ¿no? En áreas administrativas como en la portuaria, en el Consejo Supremo Electoral, Consejo Regional. Y mi expectativa es, pues, aprender más sobre lo que es la auditoría y en el ámbito público, ¿no? Es una parte que todavía pues, no hemos visto mucho, y particularmente, aunque he tenido experiencia más para cuando se ha aplicado, pero no que yo lo haya hecho, ¿no? Claro. Entonces, esa es la expectativa, pues, que aprendamos más y podamos, digamos, más en el futuro, transmitir o aplicarlo. Claro que sí, Raúl. Muy bien, interesante, ¿verdad? Tu experiencia, esto desde tu posición en los diferentes lugares donde he estado. Acuérdense que está el auditado y está el auditor. Entonces, también nosotros en nuestra posición de auditados, cuando nuestra actividad es administrativa, nos corresponde conocer bien los procesos que realiza el auditor para, pues, a la hora de la hora, pues podernos defender, porque, o sea, recuerden, no somos perfectos. Siempre como seres humanos, en el desarrollo de nuestra profesión, vamos a cometer errores. El auditor en algunos casos los va a detectar, en otros no. Y nosotros tenemos que conocer estos procesos de evaluación que nos hacen los auditores para poder también tener el debido, cumplir con el debido proceso. Entonces, de esa forma nosotros nos protegemos
ante situaciones, ¿verdad? Que pudieran suceder. Acuérdense que estamos en un mundo, ¿verdad? No somos monedita de oro tampoco. Y de repente pueden pasar cosas en las cuales necesitamos tener este conocimiento y nos ayuda, ¿no? Como les decía, tanto a defendernos, pues, pero también podemos estar en la posición del fiscal, o sea, del auditor. Muy bien, estamos conversando ahorita con Raúl Remigio. Háblanos, Remigio, si estás por ahí. Ok. Vamos a seguir con Bielka. Bielka Wilson, ¿estás por ahí, Bielka? Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Mi nombre es Bielka Valeria Wilson Hammer, de profesión contador. Actualmente laboro para la Dirección General de Ingresos, en la Administración de Rentas Puerto Cabeza, en el área de fiscalización. Mi expectativa sobre este curso es fortalecer más mis conocimientos sobre la auditoría basada en riesgo. Excelente, Bielka. Muy bien, bienvenida. Interesante. Otra colega, ¿verdad? Otro contacto ahí importante para nuestra gestión. Otro de los temas, ¿verdad? Importantes, críticos de estos programas es la oportunidad de conocer a pares, conocer nuevos contactos. Y todo esto pues nos da también la oportunidad de, en esta red de colaboradores que vamos formando en nuestra vida profesional, pues nos apoyemos y entre todos impulsemos nuestras carreras. Bienvenida, Bielka. Jimmy, ¿nos vas a hablar? Gracias, maestro. Igual. Sí, profesor, tenía problemas con mi computadora, pero ya lo resolví. Excelente, Jimmy. Cuéntanos pues tu profesión, tu expectativa, tu experiencia. Bueno, mi nombre es Henry Jimmy Thomas Panting, ¿verdad? Soy economista de profesión, graduado ahí en el RUCFA. Y bueno, al igual que mis compañeros, mi expectativa es enriquecer más mis conocimientos acerca de la auditoría. Correcto. Está bien, perfecto. Muy bien. Si alguien se me quedó que no haya llamado y desee presentarse, aprovechemos. Bienvenido, Jimmy, ¿verdad? Bienvenido a todos. Entonces vamos, si no hay más, si no se me quedó nadie, vamos a pasar a los primeros temas de la noche. Y tenemos, ¿verdad? Esta presentación que ustedes la tienen ahorita en WhatsApp. Entonces nuestro módulo es auditoría y toma de decisión gerencial de nuestra maestría que estamos estudiando, maestría en contabilidad con énfasis en auditoría. Mi nombre es Marlon Chavarría, yo soy, muchachos, contador público, como les comentaba. Yo estoy trabajando en estos temas de la auditoría desde el año 2000, o sea, ya llevamos unos 20 y tantos años en el tema de auditoría, desde joven, desde que tuve la oportunidad de graduarme de la universidad, inicié ya en el campo de la auditoría, trabajando inicialmente en la Contraloría General de la República, donde estuve como contador, como auditor gubernamental durante más o menos unos 5 años. Después pasé a la empresa privada, trabajé para el tema de café, con acopiadores de café. Después anduve por el lado de cervecería, compañía cervecera de Nicaragua. Me moví posteriormente para Casapela. Anduve por una institución que se llama Financiera Fundecer. Y ahí me logré pues consolidar mi especialidad como auditor interno. Y pues desde que salí de la universidad tuve la oportunidad también con esta generación de los años 95, 2005,
de, de dar clase, ¿verdad? Y hoy estamos acá después de hacer este esfuerzo igual que ustedes están haciendo. No es cualquiera, muchachos, el que está a esta hora sentado viendo a alguien, ¿verdad?, hablar de estos temas tan complicados. Esta es una de mis empresas consultoras, la auditorinterno.com, una de las primeras con las que me desarrollé. Actualmente estamos impulsando una empresa que se llama Consultores de Nicaragua. También la tenemos en red. Ahí voy a irles compartiendo un poco de información para que vean la parte consultora, lo que hacemos. Y pues le entramos al tema, ¿verdad? Para comenzar vamos a hacer vamos a contestar estas preguntitas. Las van a contestar ustedes. Voy a darle unos minutos para que escriban. Vamos a escuchar algunas participaciones. Y después de esto vamos a abordar, ¿verdad?, estos temas. Y comenzamos con el concepto de auditoría. ¿Qué es auditoría? ¿Qué entiende usted, verdad? No se preocupen por dar una definición o escribir una definición. Esto lo van a hacer en su cuaderno, una definición exacta. Entonces les pido que no necesariamente se vayan a Wikipedia, pero pues el que lo quiera hacer tampoco pasa nada, no hay ningún problema. Pero traten de construir estas respuestas con sus palabras, porque lo vamos a abordar, ¿verdad? Vamos a estudiarlo y de ahí pues vamos a sacar nuestras conclusiones finales. Entonces, ¿qué es la auditoría del sector público? Vamos a responder esta como una pregunta general, ¿qué es auditoría? Y la siguiente, ¿qué es la auditoría del sector público? Como una respuesta ya más específica. O sea, esta definición de auditoría nada más que aplicado al sector público. Entonces, ¿qué le vamos a agregar aquí? ¿Qué significa o qué es sector público? La siguiente pregunta es, ¿por qué es importante esta auditoría? Esta auditoría del gobierno, ¿verdad? Esta auditoría del sector público. Y por último, ¿cuáles son los principios de la auditoría? Ya ahora sí, con nombre y apellido, la auditoría financiera. Entonces, estas preguntas están, esta es la presentación que les compartí, está en el WhatsApp, para que ustedes puedan ver allí, ¿verdad?, la información que hay y puedan proceder a contestar. Entonces, esto lo pueden hacer independiente, pueden consultarse entre ustedes y vamos a dar, para iniciar, vamos a dar 10 minutitos para que ustedes con paciencia puedan responder estas preguntas y que se dé el arranque de nuestras actividades. ¿Entendido? Entonces, consulto, ¿verdad? A veces se me escapa consultar. ¿Se ve bien la presentación? ¿Se ve bien en la pantalla la presentación? Aquí está la presentación. ¿Se ve bien? Sí, profesor. Ok, perfecto. Además, ¿verdad? Ustedes la tienen ahí en WhatsApp para que la puedan descargar y verla desde ahí también. Y procedamos entonces. Marcamos ahorita, según mi reloj, son las 19:45, las 7:45. A las 7:55 estaríamos regresando para comentar, para platicar las respuestas que ustedes den acá, ¿verdad? Ok, 10 minutos entonces. Ya saben, pueden trabajar en grupo, pueden trabajar independiente y después procedemos a la discusión.
Cualquier consulta que pueda surgir, muchachos, yo estoy aquí, ¿verdad? Solo me dicen, solo apago la cámara para no distraerlos, ¿verdad? Pero si hay alguna consulta, algún comentario que ustedes quieran hacer, pues con gusto aquí estamos para eso, ¿verdad? También aprovechen y pueden escribirme si tienen algún tema concreto, me pueden escribir también aquí al chat de la llamada. Entonces estamos aquí, ¿verdad? No me estoy yendo a ningún lado, entonces me pueden contactar en cualquier momento. También tenemos el WhatsApp, me pueden escribir si quieren escribir algo más puntual, más privado, también me pueden escribir al WhatsApp. O pues quien desee también me puede llamar por el WhatsApp. Estamos aquí para apoyarlos en todo.
Vamos regresando. Vamos regresando, jóvenes. Ok, ahora sí. Entonces vamos a comentar pues las preguntas que tenemos acá. Bienvenidos a los que acaban de llegar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para que se ubiquen, para que se pongan al corriente con las personas que acaban de llegar? Creo que ya se solucionó el tema de la interferencia, ¿verdad? Para que estoy monitoreando desde otros dispositivos de mi teléfono.
Ok. Entonces veamos las preguntas, veamos ¿quién desea comenzar con las aportaciones? Primera pregunta, ¿qué es auditoría? Bueno, la respuesta que di, ¿me escucha? Te escucho, Rod, muy bien. Bueno, es que la auditoría es un proceso de verificación de las actividades de una empresa, validando, por ejemplo, los estados financieros que sean razonables y el buen funcionamiento del control interno también de dicha empresa. Excelente, Rod, muy bien. Otra persona aquí, vamos en bateo libre. Yo tengo contestado, profe. Ajá. Que es un proceso de evaluación minuciosa, ya sea de una entidad, una organización, con el ánimo de conocer sus características específicas, sus fortalezas, debilidades, para que se puedan mejorar. Excelente, muy buena definición, Liani, me gustó. Sigamos. Remigio. Remigio, ¿está bien, Remigio? Sí. Bájate mucho, Marcos. Es un sistema de control de calidad que proporciona una seguridad razonable, porque mucho cuando mencionan auditoría, todo el mundo se tiembla, ¿verdad? Pero es un sistema que ayuda más bien para corregir las incorrecciones materiales, revisiones de informaciones financieras, operativas, en todos los departamentos necesarios. Más que todo, la auditoría es un tema muy valioso para ir mejorando día a día. Gracias. Excelente, muy bien. Excelente. Aló. Te escucho. Aló, soy Daniel Carrillo. Ajá, cuéntanos. Profesor, en otras palabras directas, dice que la auditoría es la acción directa que realiza el auditor. ¿Verdad? Sí. Para obtener información información de verificar de forma ocular las operaciones y los procedimientos que utiliza toda empresa para jornalizar su información financiera. Perfecto. Regálame tu nombre, porque te veo aquí como Mar HC, Martín HC. Sí, estoy con la computadora de mi hijo. Soy Daniel Carrillo. Daniel Carrillo, perfecto, Daniel. Este es también para el control de asistencia, por eso les decía si alguien se me haya quedado en la presentación. Sí, profesor, es que entré un poco tarde. Sí, no hay problema. No hay problema. Es solo para saber, ¿verdad? Para quiénes están y agregarlo a la asistencia, porque todavía no tengo la asistencia específica. ASP, Auditoría del Sector Público, ¿verdad? Así es. ASP, Auditoría del Sector Público. Porque es importante, es la pregunta. Muy bien. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Te escuchamos, Joel. ¿Me escucha, profesor? Claro que sí, Joel. Sí, la auditoría gubernamental o del sector público, más que todo está enfocado la auditoría al sector estatal, pues a las instituciones del Estado, por las cuales pueden ser auditorías financieras, ¿verdad? Pueden ser auditorías operacionales y otros tipos de auditorías, ¿verdad? Pero siempre aplicando lo que son las NAGUN, pues las normas de auditoría gubernamental. Y verificar si se están cumpliendo con las normas técnicas de control interno, ¿verdad? Establecidos por la Contraloría o por las normas internas de las mismas instituciones del Estado, ¿verdad? Puede ser evaluación del presupuesto, puede ser evaluación de las obras, de proyectos, etcétera, ¿verdad? En las distintas actividades que realizan las instituciones del Estado, de que si se están
cumpliendo con las normativas de las instituciones, con las leyes que establece el Ministerio de Hacienda, la ley orgánica de la Contraloría, las leyes de contrataciones del Estado, si se están aplicando correctamente eso, ¿verdad? Más que todo en eso está enfocado lo que es la auditoría gubernamental. Muy bien, Joel. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Profe, buenas noches. Buenas noches, Estela. La auditoría es importante en la auditoría gubernamental para determinar el cumplimiento y los aspectos legales, para ver la veracidad de la información presupuestal, para el informe de los resultados de la auditoría. Excelente. Muy bien. Voy a hacer un comentario yo para tratar de cerrar estos dos conceptos, ¿verdad? Primero el de auditoría como un concepto general, auditoría del sector público y la importancia para que avancemos en estas dos preguntas adicionales. Esta es una forma, muchachos, que encontré yo de explicarle especialmente, ¿verdad? Para los que son docentes, ¿verdad? A nuestros alumnos y a los que somos auditores, tratar de explicarlo porque a veces llegamos a ciertos lugares a desarrollar la actividad de auditoría y nos cuesta, este lenguaje técnico que nosotros utilizamos es un poco complicado, ¿verdad? Para las personas, para el que no es auditor, para el que no es contador o abogado o administrador, interpretar y entender realmente de qué le estamos hablando. Entonces yo he encontrado esta fórmula que tal vez a ustedes les puede servir y es más o menos, va más o menos acá, así, ¿verdad? Nosotros tenemos una norma. Una norma es algo que me dice cómo se hacen las cosas. Y por este lado tenemos para la auditoría financiera, ¿verdad? Específicamente, que vamos a comparar si los estados financieros cumplen esta norma. Concepto de normas, a veces la gente ni siquiera tiene claro qué es norma, ¿verdad? Norma se interpreta como una especie de ley. Y entonces a mí me gusta comentar que una norma es como cuando voy a cocinar el arroz y como herramienta para la explicación, entonces yo lo que hago con mis alumnos es que les digo, a ver, díganme ustedes cómo, y principalmente agarro a los varones, ¿verdad? ¿Cómo se cocina un arroz? Si usted nunca lo ha hecho, ¿qué es lo primero que va a hacer? Y con la tecnología hoy, pues los muchachos lo primero que hacen es irse a buscar en Google la receta, ¿no? La receta que me dice, ¿qué es lo que contiene la receta? La receta contiene los ingredientes, los utensilios que necesito y después viene el procedimiento para el cocinado del arroz. Entonces yo les digo, miren muchachos, la norma es como una especie de la receta, ¿verdad? Con la única diferencia de que en vez de cocinar un arroz, aquí lo que vamos a cocinar son unos estados financieros. ¿Qué pasa con el arroz? Cuando yo hago las primeras veces, como nos pasa todo, ¿verdad? En toda actividad que desarrollamos. Cuando yo hago y cocino por primera vez lo que sea, y en este caso el ejemplo el arroz, lo primerito que me suele suceder que es que me queda quemado, que me queda ahumado, que me queda seco, que me queda aguado, etc. Eso mismo le pasa a todos, ¿no? En los contadores. Las primeras veces que preparamos unos estados financieros pueden tener muchos errores, pero sobre la marcha vamos mejorando, vamos aprendiendo. En este caso, nuestra norma sería la norma de contabilidad gubernamental. Con base en esa norma, que es la receta, los administradores, los contadores de cada institución del Estado preparan sus estados financieros. Si yo agarro la norma como auditor y la comparo con los estados financieros, o sea, el producto terminado, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar incumplimientos, errores, desviaciones de lo que establece ¿quién? La norma. ¿Cuál norma? La norma de contabilidad gubernamental. Yo voy a enumerar esas desviaciones, esos errores que me he encontrado, y esto se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en lo que nosotros los auditores le llamamos los hallazgos, las debilidades.
Y eso después yo lo voy a plasmar en un documento que le voy a denominar informe de auditoría. Y esta creo que es una forma bastante sencilla, ¿verdad?, de poder explicar, como les decía, especialmente a personas que por primera vez que se enfrentan o les toca, pues, hacerles una auditoría. Y desde aquí vamos desvaneciendo un poco los temores para que él esté claro de qué es lo que va a pasar y a qué se está enfrentando. Entonces, como todo, ¿verdad? No es un tema de, ok, te has portado bien, espérate, ¿qué significa portarse bien? Portarse bien significa que hay una norma que dice cómo se hacen las cosas y vos has cumplido a cabalidad esa norma. Si vos la has cumplido a cabalidad, somos humanos, vamos a encontrar errores, pero esos errores van a ser mínimos, no van a ser significativos, no van a ser en nuestro lenguaje de auditor materiales y por lo tanto, pues vas a pasar muy bien tu evaluación de auditoría. Entonces, este es el concepto general de auditoría. Ahora, esto lo traspasamos porque esto funciona para el Estado, para la empresa privada, para la ONG, para pues los diversos tipos de segmento o sector donde se va a desarrollar esta evaluación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener cuidado yo? Dejar claro cuál es el marco, o sea, quién es el que me dice cómo deben de ser las cosas, o sea, cuál es la norma sobre la que voy a evaluar, y que estén debidamente preparados y elaborados los reportes que sustentan el cumplimiento de esa norma. Entonces recuerden que tenemos auditoría para los sistemas de salud, tenemos la auditoría médica, tenemos la auditoría interna, la auditoría gubernamental, la auditoría de fraude o forense. Tenemos una diversidad, ¿verdad?, de lugares, de ámbitos en el cual podemos desarrollar una auditoría. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro? ¿Cuál es la norma de referencia, el marco conceptual sobre el cual estamos desarrollando nuestro trabajo y el producto final, que es el que yo voy a verificar que coincide con la norma que estoy utilizando para la evaluación? Y siempre, en cualquier campo, entonces me voy a encontrar desviaciones, ¿verdad? Y esas desviaciones las voy a trasladar a mi informe. Si estamos hablando del sector público, lo que debo de tener claro es cuáles son los objetivos de esa auditoría y adicionalmente, además de los objetivos de esa auditoría, quién es el que está sujeto a ser auditado. Y entonces hablamos aquí del sector público. ¿Quién es el sector público? La Contraloría General de la República lo define el sector público como aquella parte, ¿verdad?, como aquellas instituciones legales que existen, tanto instituciones como personas inclusive, y que reciben, aunque sea un Córdoba, del presupuesto general de la República. Y eso lo hace ser sujetos de ser verificado. Ok, recibimos, captamos dinero de nuestros ciudadanos, ¿a través de qué? Recuerden, a través de los impuestos. Esos impuestos son los que pagan básicamente todo, porque sea de donde sea, bueno, puede ser que tengamos algunas donaciones, pero ya no es el fuerte en nuestro presupuesto actual. Entonces todo va a salir del dinero que nosotros, todos los ciudadanos de este país, le aportamos al Estado. Por lo tanto, yo quiero que con mi dinero se hagan cosas que sean beneficiosas para la sociedad. Entonces, ¿son sujetos de auditoría o están dentro del ámbito de la auditoría de quién? De la Contraloría General de la República por un lado y por otro lado de las auditorías internas del gobierno, que son sujetas, que dependen también, ¿verdad?, de forma administrativa y legal de la Contraloría. Todas las auditorías internas que están dentro de una organización del sector público, o sea, dentro de un ministerio, ¿verdad?, dentro de otras instituciones como pueden ser los juzgados, por ejemplo, la escuela, todos ellos que tengan auditoría interna se rigen por lo establecido por la CGR, por la Contraloría, a través de su ley orgánica y sus distintas normativas emitidas, como son las normas técnicas para el sector público, las normas técnicas de control interno para el sector público, NTSI. Tenemos
una diversidad de orientaciones que nos entrega la Contraloría y que son de obligatorio cumplimiento. Estos son para todos los efectos los manuales, ¿verdad? Y las guías de autoevaluación que emite la Contraloría General de la República, que son de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones. Recuerden, cualquier institución o persona que reciba dineros públicos, que reciba dinero del presupuesto de la República de Nicaragua, está sujeto a la auditoría gubernamental regida ¿por quién? En nuestro caso, por la Contraloría General de la República. Ya de eso, entonces, ya caemos fácilmente cuál es la importancia de la auditoría del sector público. ¿Cuál es la importancia? Pues garantizar que esos dineros, que esa plata que ingresa a través de nuestros impuestos al Estado sea debidamente administrada y sea utilizada para el beneficio social, que tiene que contrastar y tiene que ser coherente con la naturaleza y la misión que tiene el órgano que está percibiendo esa plata o la persona que está recibiendo esa plata por medio del presupuesto general de la República. Entonces veamos las últimas dos. ¿Cuáles son los principios de la auditoría financiera y cuál es el proceso de auditoría? Escucho sus aportaciones, muchachos. ¿Cuáles son los principios y cuál es el proceso de la auditoría? Profe, de principio, sí, tenemos como número 1 integridad. El auditor debe ser una persona honesta, profesional, justa e imparcial. Excelente. Con debido cuidado profesional, confidencial y tener un enfoque con evidencia, basado en evidencia. Perfecto, Estela. También nos dice que tenemos que tener ética, bro. Tener independencia y poder tener un juicio profesional. También tener un juicio profesional de acuerdo a las situaciones que se nos presentan dentro de la auditoría. Claro que sí, excelente, Rod. Muy buen punto. Tenemos también, profe, ahí en los principios el Profesor, control de calidad, también tiene la que tener... documentación, la Joel, planificación, porque de eso depende el buen trabajo del auditor, de la planificación. Excelente, Marta. Muy Hay que buena tener aportación. conocimiento de la entidad también, profe, porque es para hacer esa planificación y que nuestro trabajo vaya bien. Muy bien, gracias, Marta. Joel, ¿nos ibas a comentar? Sí, el auditor tiene que tener diligencia debida, escepticismo y gestión y habilidades también, ¿verdad? Tiene que ser una persona muy preparada en auditoría, pues con habilidades técnicas, pues en auditoría. Aló. Perfecto. Sí, te Aló. escuchamos. Gracias, Daniel, Sí, por tu participación. Sí, profesor. Hay que determinar también, profesor, que según la teoría a nivel internacional, como dicen, los principios se pueden dividir en 3 grupos, que son los principios relativos al sujeto auditor y principios generales. Sí. Luego tenemos los principios relativos, ¿no?, a la realización del trabajo del auditor. Y por último tenemos el otro grupo, que son los principios para la elaboración y presentación del informe. En el primero, por ejemplo, nosotros tendríamos como son la formación técnica y capacidad profesional del auditor, la independencia, la diligencia profesional, la responsabilidad, el secreto profesional y así sucesivamente, profesor. Perfecto. Creo que, profe, también es necesario de proporcionar herramientas eficientes y viables de apoyo a las políticas y controles de gestión, facilitando informaciones sobre cómo debe actuar en una organización para mejorar todo el proceso de desempeño dentro de una organización. Muy bien, Remigio. Muy bien. Gracias, Daniel, por tu aporte. Profesor. Sí. Considero también que dentro de estos principios se debe
se debe tener conocimiento acerca de la entidad, ¿verdad?, a la que vamos a auditar. Porque como auditor se debe contar ya sea con el conocimiento claro sobre la entidad auditada, como lo acabo de decir, ¿verdad?, su entorno y todos los procedimientos relevantes para la auditoría. Excelente, Elmer. Muy bien. Avancemos, por favor. Quiero escuchar un par de comentarios sobre el proceso. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles serían las fases de una auditoría? Si tenemos ahí alguna respuesta. Profesor, Sí, en el proceso son 4 elementos. Pues, primero la planificación de la muy auditoría, bien. ¿verdad? Perfecto. Y después tenemos lo que es la ejecución de auditoría, ¿verdad? En el trabajo de campo. Después tenemos lo que es el informe, la redacción del informe. Muy bien. Excelente. Ahí Buenas noches, tenemos, profesor. buenas noches, Remigio. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Yo soy Marcos Padilla, profesor. Tengo problemas con mi Ah, ok, micrófono. perfecto. Entonces tenés Quiero, Remigio, pero sos Marco, ¿verdad? sí, estoy a través de este micrófono, quiero participar para no quedarme en cero. Claro, claro. Hablando de los procesos, dijo, ¿verdad? Sí. Los procesos fundamentales, pues serían 4. Sí. En primer lugar, pues tenemos que hacer un estudio preliminar. Correcto. En otro orden, tenemos que hacer una revisión objetiva, ¿verdad? De lo que vamos a hacer. En otro orden, pues vamos a identificar áreas críticas o profundas donde vamos a auditar. Y por último, pues a preparar los hallazgos, los informes que nosotros vamos a presentar, ¿verdad? Para presentárselo a la entidad, o sea, a los jefes de la entidad, ¿verdad? Muy bien. Me dijiste que era Marco García, ¿verdad? Marcos Padilla. Ah, Padilla, perdón. Sí. Marcos Padilla. Tienes problemas en el micrófono, yo lo estoy prestando, ¿ya? Está bien, no hay problema, todo bien, todo bien. Solo me van indicando para yo tomar nota aquí, saber que estuvieron en la clase. Excelente, excelente. Entonces voy a complementarles, a resumir y a complementarles por acá estas preguntitas, ¿verdad? Que estábamos, estas últimas dos, que son los principios por un lado y después el proceso. Entonces tenemos acá en los principios que esto no es al gusto del cliente, ¿verdad? Aquí tenemos organizaciones internacionales que escriben las normas y escriben estos principios. Dentro de esos principios tenemos a la institución que se llama INTOSAI o tiene las iniciales INTOSAI, que es la organización internacional que coordina los esfuerzos que hacen los equivalentes de tribunales de cuentas o Contralorías Generales de la República en el mundo. Cada uno tiene su área también regional. Entonces, INTOSAI reúne a los países de América Latina y los países norteamericanos, y allí se juntan para ir estableciendo cuáles van a ser estos principios, ¿verdad? Y cuáles van a ser las normas que me dicen cómo debo yo realizar. Acuérdense, una auditoría. Acuérdense que ahorita que hablamos de normas, la norma es la receta, ¿verdad? Y toda norma comienza siempre estableciendo principios. Entre los principios que establece INTOSAI, el organismo internacional, tenemos primero los principios propios del INTOSAI, qué es el INTOSAI, para qué sirve, cómo se reúnen, cómo se estructuran, cuál es su propósito. Y allí, como les decía, donde se juntan las contralorías o tribunales de cuentas de los diversos países. Esas instituciones se les denomina entidades fiscalizadoras superiores. Para nuestro caso, Nicaragua, Contraloría General de la República. Después tenemos las normas internacionales, ya es lo propio, ya que me dice concretamente, las auditorías en el sector gobierno se realizan de tal forma.
Entonces, es el segundo grupo de principios generales, la norma como tal, ¿verdad? Las normas internacionales. Después tenemos, como ustedes mismos ya venían comentando, los pronunciamientos de competencia. Y estos pronunciamientos es cómo debe ser el auditor, qué carácter, qué profesión, qué especialidades, ¿verdad? Cómo se debe dirigir, sus aspectos éticos, sus valores. Todos estos son elementos importantes porque obviamente imagínense ustedes un auditor sinvergüenza, ¿verdad? Un auditor que está coludido o permite que sucedan eventos, deja pasar, ¿no? Eventos que no son correctos o está aliado directamente con el crimen organizado y en vez de detener o detectar situaciones incorrectas, pues más bien las propicia, más bien se hace el de la vista gorda, que es uno de los daños más grandes que le podemos hacer nosotros a la profesión, ¿verdad? Entonces ahí están los pronunciamientos de competencia. Debo de estar actualizado, qué carrera debo de tener, cómo ayudo yo a través de mi actividad supervisora a ir mejorando a los auditores que van iniciando, que se van desarrollando en este campo que se llama la auditoría. Y por último tenemos un cuarto grupo de principios que son la guía, que se llama la guía INTOSAI, y básicamente lo que me dice es cómo se viene renovando la sangre del auditor como profesión, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para estar en constante actualización? Y entonces, el INTOSAI, que recuerden, es una organización que está reuniendo y está correlacionando de forma constante a los diferentes organismos o entidades fiscalizadoras superiores, se desarrollan proyectos para ir mejorando cada día más esta habilidad, esta especialidad que es la auditoría del sector público. Entonces, eso en cuanto a los principios generales. En cuanto a cómo se desarrolla una auditoría, entonces nosotros tenemos 3 fases actualmente conocidas. 1, como valoración del riesgo. Los auditores viejos, los auditores que ya tenemos algunos años en esto, sabemos que antes, en vez de decirle valoración de riesgo, a esto le llamamos planificación. Ejecución de la auditoría, ok, en el orden de todo proyecto, ¿verdad? Hago mi plan, ejecuto mi plan. El nombre nuevo que tiene es respuesta al riesgo. Y finalmente, ¿verdad? La comunicación de resultados. Esta comunicación de resultados es la preparación y discusión del informe con el auditado para finalmente emitirlo, como ustedes mismos me comentaban, ¿a quién? A las autoridades, que son las que van a tomar las decisiones finales en cuanto a las deficiencias, los incumplimientos, las desviaciones, los errores, los fraudes también, ¿verdad? Que podemos haber determinado en el desarrollo de la auditoría. Este modelo es la auditoría conforme las NIA, las normas internacionales de auditoría. Agrega, en el caso de la norma gubernamental para nuestro país, NAGUN, normas de auditoría gubernamental que vamos a agregar aquí. Vamos a agregar el seguimiento. O sea, en la empresa privada, miren qué interesante, en la empresa privada yo encuentro las desviaciones, los errores, y en la empresa privada es su decisión, si le da la gana, la administración puede corregir y mejorar sus controles internos. En el Estado no. En el Estado, una vez que el auditor emitió una resolución, informó ya jurídica y legalmente el resultado de su informe de auditoría, pues tenemos el informe y después viene la comunicación formal, ¿verdad? ¿Qué va en esa comunicación? Esto es lo que está malo, y si hay perjuicio y si hay daño para el Estado, según las reglas establecidas en las normas de auditoría gubernamental de la CGR en Nicaragua, entonces también hay sanciones, castigos que van desde la parte administrativa, que eso puede significar desde un llamado de atención
hasta 6 meses de salario. Miren qué fuerte esto, ¿verdad? Administrativa. Después viene la civil. Si por mi acción, si por lo que yo he realizado, el Estado tuvo una pérdida, entonces ¿qué va a pasar? Hombre, como vos la encabaste, usted tiene que devolver esa plata. ¿Cómo va a hacer? Vaya a vender el carro, la casa, el gato, el perro, la cama, la vacinilla, todo lo que tenga, ¿verdad? Porque usted le causó un daño al Estado y a eso se le llama una sanción de naturaleza civil. Tenemos la administrativa y tenemos la civil. Y por último, la presunción penal, que es cuando se percibe, ¿verdad?, como resultado de la auditoría, que ya hubo mala intención de parte del funcionario público que estamos revisando y por lo tanto vamos a llevarlo hasta juicio y si lo podemos y si está en la evidencia suficiente, vamos a tratar de meterlo preso para que cumpla una sanción de naturaleza penal, ¿verdad? Porque además de que incumplió la norma y además de que le causó un daño, un perjuicio al Estado, logramos demostrar a través de nuestra auditoría que lo hizo intencionalmente. Entonces, todo eso forma parte de, primero, la conclusión o el cierre de la auditoría y posteriormente el seguimiento. Les repito, en la empresa privada termino mi auditoría, entrego mi informe y nos vemos hasta el próximo año, ¿verdad? Con esa papa caliente en la mano, la administración en la parte privada decide qué va a hacer con eso. Puede ser que encontré a alguien robando y la administración decide no voy a hacer un juicio, solo lo voy a correr. O como pasa, muchachos, pasa que yo junta directiva, ¿verdad? Quien tengo de gerente a uno de mis hijos y pues el tipo se le fue y metió la mano. A mi hijo no lo voy a meter, yo mismo no lo voy a meter preso. Aunque tal vez sí, ¿verdad? Pero eso queda adentro, es una decisión privada, está dentro de esa empresa privada. ¿Qué van a hacer con ese informe de auditoría? Mientras que en el Estado no, en el Estado si yo encuentro a alguien robando, si yo encuentro que hay fraude, entonces se tienen que desarrollar todas las acciones correspondientes para llegar hasta las últimas consecuencias y que esa persona pague conforme lo que establecen, ¿verdad?, los procedimientos y la ley en cuanto a los temas penales y en cuanto a los temas de presunción de fraude por parte del funcionario que recoge el informe del auditor. Muy bien, entonces ese es el proceso de la auditoría que ahora lo vamos a ver más detallado en el caso del Estado. Entonces veamos un poco, acá tenemos como parte de los principios son, se denomina o tienen las iniciales porque esto está en inglés, ¿verdad? SSAI, los ISAI, la sección 100, me dice literalmente que son los principios fundamentales de la auditoría del sector público y define la obligatoriedad y forma para asegurar el cumplimiento en cada tipo de auditoría. Ustedes me dijeron son 3 tipos de auditoría. ¿Cuáles son? Principalmente, ¿verdad? Principalmente, son más, pero principalmente son la auditoría financiera, la auditoría operativa, correcto, y la auditoría que le podríamos llamar la auditoría especial, que es ya la auditoría que va a seguir puntualmente temas relacionados con el fraude. Hay otras auditorías, está la auditoría específicas, ¿verdad?, para los municipios o las alcaldías. Tenemos auditoría de control interno, tenemos una auditoría que se llama integral, que en Nicaragua nunca se hizo, pero por ahí están, ¿verdad?, en los manuales, ahí aparece. Y también lo describe la ley orgánica de la CGR. Entonces, pero las 3 pues que se mueven, o las 4, porque la de las alcaldías se mueve mucho, serían esas 4 las que más se ven en Nicaragua. Siendo de estas 3, de estas 4, la que menos sucede es la auditoría operacional, ya que pues no tenemos muchas instituciones que tengan la capacidad para desarrollar este tipo de auditoría. Y la ISAI 200, de la sección 200, establece los principios fundamentales para la auditoría financiera, específicamente financiera. Miren qué interesante. Entonces, hay principios para la financiera, hay principios para la operacional, hay principios para control interno, etc. Entre otros, principios generales ya
concretamente de la auditoría. Ética e independencia, la voy a encontrar en las normas 130, 200, y el código, ¿verdad? El código... Seguimos. En la sección 200 hasta la 1200 tenemos el juicio, el debido cuidado, la atención y escepticismo, el control de calidad, lo tenemos en la ISAI 140, 200 y 1200 y 1220, ¿verdad? Gestión de habilidades del equipo del auditor, riesgo de auditoría, materialidad, documentación y comunicación. Cada uno de estos documentos es una norma. Y esta norma me establece qué es lo que debe hacer el auditor gubernamental de una institución como la CGR para cumplir este principio. Después, estos principios que están aquí, que son rectores para todas las organizaciones miembros del INTOSAI, lo tienen que trasladar a su ley y a su manual de auditoría gubernamental en cada país. O sea, cada país va a recoger esto. Este es el mínimo. ¿Puede tener y cumplir más cosas o establecer más detalle cada país? Sí, sí, ¿verdad? Siempre y cuando no contradigan los principios ya establecidos como marco internacional, pero no puede tener menos. O sea, no puede decir, es que mira, yo voy de riesgo de auditoría, yo voy a trabajar la 200 y la 1000. Pero la 1315 es muy difícil porque ya me habla de estadística, me habla de muestra, me habla de un montón de cosas y mis auditores no tienen capacidad o todavía no se han desarrollado a ese nivel. Entonces no se puede dar ese lujo la Contraloría. Como esto está como un principio internacional, él tiene que adoptar e integrar dentro de su ley y dentro de su manual de auditoría gubernamental estos principios para poder cumplir, ¿verdad?, los principios generales de auditoría establecidos por el INTOSAI a nivel internacional. Auditoría del sector público, que es otra de las preguntas que estábamos viendo allá, dice la ESAI, la norma 100 en su párrafo o en su sección 18, es un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia objetivamente, con el fin de determinar en qué medida la información o las condiciones reales están en conformidad con los criterios establecidos. ¿Se acuerdan el arroz y la receta, verdad? Yo tengo la receta, aquí está la norma, que es lo que me dice cómo se debe preparar un juego de estado financiero. ¿Quién me da eso? Las normas de contabilidad gubernamental. Por este lado tengo después entonces, ¿qué cosa? Los estados financieros que fueron preparados por el contador de la institución pública que estoy auditando. Comparo esas dos cosas, lo que dice la norma de contabilidad con los estados financieros, y ahí es donde voy a empezar a sacar si se cumplió o no se cumplió. A eso se refiere esta palabrita aquí que dice conformidad. Conformidad significa que se cumplió con lo establecido en la norma. Conformidad. ¿Cuáles son los criterios? El criterio es la norma y la información o las condiciones reales serían los estados financieros preparados por las entidades del sector público. Esto proporciona evaluaciones objetivas de la administración y el desempeño de políticas, programas u operaciones gubernamentales. Aquí tenemos la ruta, ¿verdad?, de cómo se van conectando. Uno va detrás del otro y tenemos 8 principios para generales de la auditoría pública, después los principios de la auditoría financiera, después tenemos la práctica de la auditoría financiera y por último el valor agregado de las auditorías financieras. Esta es una ruta de qué es lo que voy a encontrar básicamente en este conjunto de normas que constituyen los principios. Entonces lo que estaríamos hablando es aquí de todo lo que me dice cómo se debe hacer una auditoría gubernamental desde el organismo INTOSAI, que es el organismo internacional. Vamos al proceso. Ya lo vimos allá en tres fases, ¿verdad? Dijimos, evaluación de riesgo, número 1. Siguiente, respuesta al riesgo, número 3, comunicación de resultados o informes. ¿Qué es lo que dice INTOSAI? INTOSAI me habla, fase 1, actividades preliminares, fase 2, planeación de la auditoría,
Fase 3, realización de la auditoría. Fase 4, conclusión o culminación de la revisión. Y fase 5, elaboración del informe. Hay una fase que las complementa otra norma, pero que no las conecta directamente a la función, a la actividad que estaba comentando, el seguimiento, y una fase que es la medición, que también, o sea, el auditor está haciendo bien su trabajo. Eso se llama revisión del aseguramiento de la calidad de la auditoría. Y aquí viene una pregunta interesante, y no sé si ustedes escucharon esta frase en algún momento. ¿Y quién audita al auditor? Sí, el auditor también es sujeto de auditoría. ¿Por qué? Porque el auditor tiene una norma que le dice cómo tiene que hacer las cosas. El auditor tiene que cumplir esa norma y por lo tanto es sujeto de auditoría. Alguien puede desde afuera venir a revisar si las contralorías, ¿verdad? O los tribunales de cuentas están haciendo su trabajo correctamente. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, a través del INTOSAI, mis pares, vamos a suponer que fuera Panamá, puede venir a hacer una revisión aquí a la Contraloría General de Nicaragua, y Nicaragua va y le revisa a República Dominicana, y Dominicana le revisa a El Salvador, y de esa forma nosotros vamos viendo qué es lo que hay que mejorar, dónde están las oportunidades de desarrollar mejor el proceso de auditoría e irse apegando cada una de estas entidades superiores de fiscalización a los principios de la INTOSAI. Entonces, este es el proceso establecido y vigente actualmente por INTOSAI para cualquier organización, cualquier entidad fiscalizadora superior en los distintos países del mundo. Particularmente estamos hablando aquí de la región de Latinoamérica. ¿Qué sigue a continuación? Vamos a ver qué son actividades preliminares del compromiso. Y para eso, ustedes van a adelantarse, ¿verdad?, en la observación de las láminas que vienen a continuación, y vamos a repetir el ejercicio, que consistiría en responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades preliminares que debe desarrollar el auditor? ¿Cuál es el proceso de planificación? Ahorita vimos todo el proceso completo, ¿verdad? O sea, los elementos o la fase, yo le llamo la fase, o sea, el gran bloque número 1, que es lo que hay que hacer. Acuérdense, lo primero que decía el cuadro era actividades preliminares. Después, ahí vamos a ver, ustedes van a ver ahí adelante cuando lean qué es lo que sigue. ¿Qué asuntos debe documentar el auditor durante la actividad conocimiento del negocio? ¿Qué riesgos se deben de identificar durante la auditoría? ¿O en qué ámbito, verdad? ¿En qué aspecto yo debo de identificar riesgos? ¿Y qué es eso de riesgo, verdad? Que esa palabrita riesgo que les gusta mucho utilizar a los auditores, ¿qué es eso? Digo, auditoría con base en riesgo. Ahora los negocios se hacen con base en riesgo, inversiones con base en riesgo. Ahora todo está de moda en base en riesgo. La prevención de los desastres naturales con base en riesgo. Entonces, ¿qué es eso de riesgo? Vamos a aprovechar y vamos a dar una platicada sobre esta palabra, qué significa y cómo se aplica esa palabra, esa palabrita a el tema de la auditoría. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio y vamos entonces a trabajar de forma igual, ¿verdad? Pueden hacerlo en grupo, pueden hacerlo de manera independiente, se adelantan porque la respuesta a estas preguntas están en la diapositiva y después las comentamos. Entonces tendríamos 10 minutos que van a correr a partir de ahorita. Y tenemos que son las 8:40 para que especialmente, por favor, que se vayan preparando los que no han participado, ¿verdad? Para que pues no nos durmamos y estemos en movimiento y pues aprovechemos lo más que podamos. Según mi reloj tengo que son las 20:43, entonces estaríamos de regreso a las 20:53, o sea a las 8:53. 10 minutos. Manos a la obra entonces, trabajando en estas 4 respuestas.
Especialmente, ¿verdad? Énfasis a las personas que todavía no han participado para que nos apoyemos ahí en ese sentido.
no se cumple y eso me lleve a algo malo. En este caso, ¿qué es lo que se debe de cumplir? Lo que se debe de cumplir en el inventario son las aseveraciones. ¿Qué tienen que ver las aseveraciones con el inventario? Entonces, el inventario, en una de las aseveraciones que debe de existir, si es un inventario físico, debe de existir ese inventario físicamente. Entonces, ¿cuál es mi riesgo? Mi riesgo es de que yo haya puesto que tenía 100 sacos de café, si yo soy una finca, ¿verdad?, que vende café, o una empresa que comercializa café, y realmente no tengo 100 sacos, lo que tengo son 80 de cascarilla y 20 sacos realmente con café.
Ok, estamos de regreso, jóvenes. Y vamos a continuar. Veamos las respuestas que tenemos previstas para esta ronda. Y entonces tenemos aquí nuestra actividad 2, cuáles son las actividades preliminares que debe desarrollar el auditor, cuál es el proceso de planificación de la auditoría, qué se debe documentar en el conocimiento del negocio y qué riesgo. Dijimos que aquí vamos a conversar un poco sobre este concepto de riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos quiere apoyar? ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches, maestro. Buenas noches, Ivania. Dice que tenemos como el primer entre las actividades preliminares que debe desarrollar el auditor. En el primero tenemos evaluar si están dadas las condiciones previas para una auditoría. El segundo es evaluar la competencia del equipo auditor y también evaluar amenaza y seguridad. Muy bien. Si está dada las condiciones. Marlene, ¿te escuchamos? Marlene, ¿estabas opinando? Previas para una auditoría. Ok. Excelente, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Qué? Piensen un poco. Voy a escribir, voy a ir escribiendo para los que no me escuchan bien, porque me referían que en Bonanza está lloviendo muy fuerte, ¿verdad? Entonces voy a también ir escribiendo para que el que no se logra comunicar o el que no me logra escuchar, vamos a ir compartiendo por chat también. Ok. Entonces pueden poner, ¿verdad? Para los que tienen problemas de comunicación, por lo que acabamos de comentar, pueden escribir sus opiniones, ¿verdad? O respuestas a la pregunta aquí. Listo, veamos si alguien puede participar. Si alguien tiene bien ahí de repente el audio, si no, pues voy a llamar aquí a voluntarios. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Paula. Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo tendría pues como primer punto, pues conocer a la empresa. Muy bien, excelente. Y también saber identificar en las características del encargo. Excelente, ¿verdad? Esto que acabas de decir es muy, muy importante, Paula. Sí, porque eso también nos lleva a conocer el alcance que vamos a tener con la auditoría. Exactamente, ¿verdad? Y plasmar nuestros objetivos. Así es, Paula, te escuchamos muy bien. Ok, eso sería, profesor. Excelente. Imagínense que usted va a hacer la auditoría, ¿verdad? La Contraloría General de la República, Delegación Puerto Cabezas, le ha dicho a usted que usted va a desarrollar la auditoría y entonces usted llega y los estados financieros no están listos. ¿Qué va a hacer? O sea, ni que sea que Shazam, ¿verdad? El mago, el mejor mago del mundo, Merlín. Usted no va a sacar de una caja mágica los estados financieros. Si los estados financieros no están preparados, no hay auditoría. Así de simple. ¿Qué voy a hacer yo?
Entonces, las condiciones tienen que estar dadas. ¿Qué significa las condiciones? Significa, acuérdense que tiene que estar el programa. Tengo que contarlo con los auditores. Y si mis auditores se enfermaron y están con COVID, los 4 que iban a ir conmigo a hacer la tarea, ¿verdad? De hacer la auditoría, ¿qué voy a hacer? No me voy a volver 4 yo solito. Entonces tienen que estar dadas las condiciones. O sea, si no se cumplen las condiciones, básicamente no hay auditoría. Y esos son algunos elementos, ¿verdad? Dentro de las condiciones. Muy bien. Proceso de planificación. ¿Quién me ayuda con la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el proceso de planificación de la auditoría? ¿Nos vas a apoyar ahí, Daniel? Profesor, sí. Lo que yo quería decirle con respecto a la pregunta anterior, profesor, tenemos que tener fundamento, profesor, de esa pregunta y la respuesta. Sí. Porque no es dar una respuesta, una opinión a la ligera, sino que tenemos que tener fundamento. Por ejemplo, recordemos que el ISO 19011